Como para empezar, a ver, lo primero que queríamos por ahí como empezar a conversar tiene que ver obviamente con el reestreno próximo de Nada del amor me produce envidia en el circuito comercial. Y teniendo en cuenta que es una obra que además estuvo muchos años en cartel, en el circuito alternativo, de manera muy exitosa, recibió muchos premios en prácticamente todos los rubros, la pregunta es si este reestreno, teniendo en cuenta que es en un circuito en el que vos no habías trabajado, ¿tiene alguna significación en particular para vos, digo, de ingresar, si es que ese circuito era interesante o no para vos, digo, que marca algo en tu carrera, alguna modificación? No, o sea, no marca, o sea, el estreno no marca una modificación en términos de producción, digo, de lo que vengo produciendo o para dónde o cómo lo vengo produciendo, digo, ese es un texto que ya estaba, que quiero mucho, que me parece que ya había cumplido un ciclo dentro de otro circuito y es una posibilidad de que el texto siga vigente, o sea, que sea vivo y que sea conocido el material por gente que de otra forma no conocería ese material. A la vez, digo, es un estreno, digo, es dentro del circuito comercial, es muy particular porque son los lunes, no, por ahora es como una prueba, algo que se prueba porque está como el mito de que no hay un autor, que los productores dicen, que ahora mismo los productores que están muy cercanos a la obra, que no hay un autor argentino para el circuito comercial. Entonces, bueno, es un material de prueba. Y para mí lo que significa es como que quizás es como abrir un poco más los materiales, no modifica para quién escribo, cómo escribo, de verdad no, por lo menos por ahora no modifica eso. Digo, no es que yo digo, bueno, entré al comercial o no. Digo, me parece que es interesante como tengo la suerte de que se me convoca desde distintos lugares y poder como acudir a esa convocatoria. Digo, a mí quizás los lugares como tan encorsetados, diciendo, bueno, el off, el comercial, el off, no sé qué definen, no sé si definen estética, no estoy seguro. Digo, uno ve, o sea, me pasa eso, bueno, es una discusión muy de algo que está pasando, digo, uno va a ver teatro off y con obras que, bueno, que si tuviesen un poco más de dinero podrían estar en comercial o a veces a la inversa, es un poco confuso todo eso. Entonces digo, a mí no me modifica esto. Pero, y yo lo pregunto en el sentido de, a ver, es verdad, uno se podría preguntar si los circuitos definen no estéticas o poéticas, pero hay una realidad que es que el circuito empresarial, por lo menos, sí en general se ha movido a través de las figuras, ¿sí? Digo, en general suele haber figuras de la televisión que convocan a ese público, usualmente de calle Corrientes, que quiere ir a ver a la figura de la tele en teatro, con lo cual, como no encuentra un autor que tenga ese nivel de arrastre, obviamente en general son autores extranjeros, digamos, y además no es lo que prima la selección del autor, no. O sea, prima la figura. Entonces sí me parece, tengo hasta algo, digo, ¿cómo te convocan ahí? Si en general el autor no es convocante en ese circuito. No, acá este es un proyecto que surge de D'Artagnan, digo que él tenía como cierta fascinación por el texto y hubo el ciclo teatrísimo de la Casa del Teatro, donde él propuso la lectura con Soledad Silveira, que es un ciclo que convoca figuras excelentes. Que propuso montado. Claro, propuso la lectura del texto y la lectura fue súper linda y había algo de lo que pasó con Soledad Silveira, que no es una actriz que yo no era próxima, no había trabajado. ¿La conocías? No, sí la conocía, digo, personalmente. Pero personalmente nunca jamás. Y lo que pasó es que la lectura, D'Artagnan se da cuenta, y yo también percibo como que a ella hay algo de la edad, del tiempo, de su relación con el peronismo, con esa época, todo que empieza a suceder de una manera quizás imprevista, lo que uno empieza a sucederle el texto, casi a nivel de carne y no de construcción. Entonces para mí ahí pasó algo interesante y ahí fue que D'Artagnan dijo, bueno, a ver qué camino se puede hacer con este material, y obviamente el camino no iba a ser una sala como la del elefante, digo, como es eso, o sea, todo aconteció después, sin desmerecer el elefante, pero es como, no, si está sola Silveira, el público va a ser otro, inmediatamente es otro público. Totalmente, sí, tal cual. Y ahí, digamos, ¿cómo, o sea, ahora que están trabajando, cómo articulan, digamos, la relación director-actriz
autor? ¿Cómo trabajan en el Yo lo siento, no lo siento diferente de otras. Me pasa eso, que sí, cambia el ámbito, quizás se ensaya en el Maipo, y para alguna gente o para uno tiene como ciertas connotaciones míticas de lo que uno escuchó, pero no. Pero la situación de ensayo es la misma, digo, es una actriz con la misma, eso me da pensar estos días, digo, en el caso de Soledad Silveira, con las mismas inseguridades, satisfacciones, angustia, lo mismo que La Mujer Puerca, con Valeroy, lo mismo que en Essence, pasa lo mismo, digo, casi con las mismas crisis, con las mismas, y el director intentando convencer, lo mismo, es lo mismo en todos, digo, porque hay algo de abordar un material y de cierta entrega actoral que la suerte que corre es algo muy humano. Digo, y creo que los pudores y las ambiciones son iguales en todos lados. Después está el espacio que tengas para desarrollarlo, por ahí el circuito comercial te da más espacio para que... Me parece que es otro, digo, es como, ahí hay una zona que me pierdo, digo, porque uno creería que hay más... Pues un mito. Claro, me parece que digo, tampoco no tengo la ficha de que hay más posibilidades de expansión en ciertas zonas de la apuesta, y a veces quizás no lo es tanto. Entonces, para mí me hace también valorizar, ahora estoy trabajando en un proyecto para el Cervantes. ¿Monólogo también? No, es una adaptación de una de las novelas ejemplares de Cervantes. Convocaron a varios directores, a varios autores, soy uno de los... Hoy anoche terminé eso. Son adaptaciones. Son adaptaciones de las nueve novelas ejemplares, así que hay algunos autores argentinos y otros españoles. Y hubo reuniones con el Cervantes, que también es un ámbito que yo no conocía, y también hace como revalorizar ciertas zonas de producción que tiene que ver con nuestras pequeñas salas, te hace valorizar eso, digo, a mí cuando ves que en circuitos oficiales o comerciales tampoco es tan simple, o hay otros obstáculos en otras realidad, dificultades, sí, que no tienen que ver a veces con el dinero, a veces son otros obstáculos. Tendrás más burocracia en tal caso. Claro, sí, tenés especial la burocracia o de decisiones que no tienen que ver, que tienen que ver con un marketing o con... Y sí hay algo que yo defiendo de los espacios de escala reducida, que es una posibilidad de experimentación. O sea, eso yo lo siento muy claro con El Elefante. Por un lado, mi trabajo de escritura es autónomo de lo que vaya a pasar con las obras, porque ya se está dando así, ahora se estrena en Chile Matar Cáncer, o sea, hay algo donde, y yo no tengo mucho manejo de lo que vaya pasando ya con los materiales, pero sí siento que mi relación con ciertos espacios es diferente, obvio, y de cómo pienso los espacios, para mí, sobre todo hablando del elefante, mi relación con el elefante es diferente a cualquier obra que se hace fuera del elefante, es algo que casi se piensa para esa sala. Por más que después se modifiquen algunos integrantes, pero está pensado para ese espacio. Está pensado como espacio de experimentación el Sí, elefante. yo creo que sí. Tiene que ver también con el trabajo con Lisandro Rodríguez, que es alguien que hace varios años que vengo trabajando y se sigue como... Es un espacio en común y es un director joven que está en crecimiento y es un espacio que como compartimos y somos parte, tenemos que alimentar, entonces tenemos que generar proyectos también para el espacio. Eso es como si yo tuviera una cabeza aparte para ese espacio, porque no solo en la cabeza, el corazón está puesto también en ese lugar, es como un lugar donde me siento más cómodo, amparado, donde yo encontré como esa zona de amparo. Te hago una pregunta, vos recién mencionabas que vas a estrenar el Cervantes, el circuito comercial. Me preguntaba cómo pensás vos esta convocatoria que te están haciendo diferentes circuitos, estar estrenando en Chile también. De hecho también una de tus obras lo trabajaste con una actriz chilena. Digo, a raíz, ¿cómo pensás esta ampliación de tu escritura? ¿O a raíz de qué? Te preguntás. Sí, por qué. me pasa como que no me lo preguntaba tanto hasta este último tiempo, me parece, no es que no me lo preguntaba, sino que pasaron muchos años de trabajo, creo que nos pasa a todos, donde uno trabaja mucho y
está abocado al trabajo y no sentís que te vuelva tanto, sino es como que trabajás y te metes en problemas y generás. Y yo vengo trabajando hace muchísimos años en cine, en teatro, y lo que pasa quizás después tiene algo que ver, supongo, con una palabra que nos aterra a todos, que es la adultez. Digo, hay algo de decir, bueno, te das cuenta que no sos tan joven, que pasaste los 40, y algo empieza como a... Algo de la maduración de la profesión. Algo de la maduración que tiene que ver con que tenés una... con que ya no... perdés menos el tiempo en el sentido de que si generás sabiendo de que eso va a tener un camino y no te metes en... Yo me meto en 70.000, pero casi todas trato de tener cierta certeza. Cierta tierra firme. Sí. Obviamente o trabajar con pares. Eso sí, o que decís, bueno, me comprometo desde este lugar. Me comprometo hasta donde puedo. También me pasa que me comprometo de más, yo a veces me sobrepaso, o genera muchos malos entendidos. Digo, yo a veces trabajo para tales o cuales procesos, para tales o cuales procesos, y a veces la persona dice en un momento no se pasó, o alguna vez dice, bueno, esta idea de que yo trabajo sobre ciertas zonas que tienen que ver con ciertos actores, intérpretes, autores, y después hay una zona confusa que el autor dice, ay, pero tomaste algo de mi vida, entonces dice, no, pero yo trabajé solo. Entiendo. Pero, digo, ha pasado como ciertas zonas un poco confusas que yo también tuve que plantarme. Uno va aprendiendo también, es justo claro, y también me tuve que plantar en una zona donde también creo que hay una figura que estuvo ausente, creo que también eso responde a la pregunta, que estuvo ausente en los últimos años en Buenos Aires, que era la figura del autor que no dirige. Y el hecho de que yo me haya decidido no avanzar sobre la zona de la dirección me ha generado cierta particularidad en mi caso, creo que es eso. Digo, también. Sí, porque generacionalmente sos el que no dirige. Claro, el que no dirige entonces hace que, bueno, que haya varios directores que están montando textos míos, pero también eso ha generado como una confusión en algunos casos, así, bueno, porque la dirección y lo actoral y lo autoral estabas en una zona, en un plano fundido, entonces cuando yo digo, no, el texto es mío, porque yo trabajé solo, hago un trabajo de escritorio o de lo que sea, digo, no, se vuelve como, a veces como un shock, sí, claro. Sí, bueno, pero si yo pusiste 3 comentarios míos, como claro, yo también soy autor y no tiene que ver con eso. Hay claro, como... se perdió la claridad que daba la creación colectiva donde era claro la autoría. Claro, me parece. Hay un espacio liminal que se Lo que pasa es que a mí me pasó, me pasó y creo que eso terminó haciendo, no sé, digo, que el trabajo, para mí es muy claro el trabajo del autor, porque un trabajo que yo lo en soledad y entrego los materiales. Digo, a mí se me convoca o yo acepto, llego a acuerdo, me retiro, escribo y entrego. Entonces después... ya no sucede ningún tipo de discusión, digo, en algún momento me costó a mí hacerme la idea de que yo era un autor, es decir, también hay algo de aceptar, digo, yo escribía, no tenía como, digo, para mí era mucho más simple escribir para cine, que claramente era un oficio, y era mi estudio de guión, y qué sé yo, y era muy bien, que declararte autor, como para decir, ¿quién te declara autor? Digo, yo escribía desde siempre, bueno, se fue como definiendo. Y después sí sentí que con el teatro, con las obras de teatro, sucedía algo que no me había pasado con el cine, como cierta proximidad con un público. Digo, más allá de ahora de Solita Silveira en el comercial. Sí. Empezó la gente pasaba en el elefante, no solamente en la carpintería con Nada del Amor o otros materiales como más en salas más grandes, pasaron el elefante, que era un lugar muy reducido, que empezaba a llegar gente que no eran conocidos. Entonces como empezó como a suceder... Hay un efecto que para mí es muy similar a lo que pasa en el Teatro San Martín cuando actúa Halcón, que la gente dice, quiero para lo de Halcón, dicen en la boletería, no sé ni qué hora, digo, salvando las diferencias, pero hay algo de, bueno, ¿viste la última de Santiago Loza? Claro. O estrenó Loza. No, y empieza a pasar eso. Para mí es muy desconcertante. Por eso digo, pero empieza a pasar eso, futuro alternativo. Incluso Vila de Loza, ¿cómo se llama? Pero Vila de Loza, ¿no? ¿Entendés? Sí, empezó a pasar eso. Hay un reconocimiento también. Por supuesto, pero a mí, y es como muy primero desconcertante, o sea, hay algo que no sé explicar. Te marea, te halaga en un punto, y hay un punto que yo no me hago cargo de eso. No puedo, o sea, no es que no me hago cargo, no puedo, o sea, se acercan señoras o señores y yo acepto
su comentario, o gente joven, digo, señor, porque es raro ver esa gente que se le acerca a uno, porque no es gente que generalmente hubiese visto mi cine, ni me hubiese aceptado de otra forma. Eso sí es fuerte, digo. Como gente que en lo social quizás no te acepta, pero no entendés cómo como público te acepto. No, eso no, es como algo que ni yo mismo me termino de explicar bien cómo pasó eso. Pero bueno, se agradece. Pero no, yo no me puedo montar sobre, digo, es lo que le pasa al otro con el trabajo de uno, no es lo que le pasa a uno con el trabajo. Digo, yo estoy metido en los mismos problemas que vengo trayendo hace mucho tiempo, quizás con algunas zonas de certeza mayor y otras zonas de incertidumbre también más. Digo, me meto en, no sé hacia dónde va la escritura, me sigue viva o sea, no escribo para cumplir nada. Digo, no me parece que, yo sé, me pasó con el cine que, hace 12 años hubo como un pequeño fenómeno con mi primera película, después no tanto, después sí, después... Yo sé que la cosa va y viene, ¿entendés? Me parece que la vida es así, digo, que tenés momentos donde tenés reconocimiento, momentos donde no, digo, ahora está bueno y... Y tu próxima obra por ahí no les gustó tanto y la pero por supuesto, digo, para mí sí. es súper interesante que haya una obra como El Mal de la Montaña, digo, donde hay una zona muy escabrosa del material o ríspida, y que cierta gente que va buscando un lugar más tierno, de humor, que tiene otros materiales, no lo encuentre, digo, pero son obras para mí más bizarras, más bizarras, ¿sí? Más como Matar cansa, o digo, más que oscuras quizás, también. más oscuras, o que donde trabajo zonas donde algo se me va de las manos. Entonces digo, no importa si están bien o mal. Digo, más allá de que el trabajo de Druth me parece súper interesante, digo, me parece que como materiales son obras que me parecen más indefinibles, que no, me cuesta más... Entonces son lugares de aprendizaje, de desconcierto. Mientras yo me siga desconcertando con la escritura, puedo seguir escribiendo. Si voy a trabajar porque yo decidí no escribir para televisión. Si voy a trabajar para responder a un suceso, digo, me parece cualquiera. Digo, me parece que subirse en algo que no sabes. No, salvo que tengas claro eso, si no, claro, no vas a encontrar ese espacio. Lo que pasa es que lo que a mí me pasa concretamente, que yo estoy trabajando mucho, pero que toda la parte como más... como de reconocimiento social, o yo le pongo un límite. Digo, yo no voy a las funciones, de salvo del elefante, yo no voy a las funciones de las obras, digo, y trato de recluirme, digo, me parece que que los materiales que están en cartel responden a una necesidad personal. Si esos materiales van a revivir, o lo de Chile, todo, me alegra, y me hace entender toda relectura, todo director que vuelve a tomar los materiales me hace entender algo que yo no... Vuelve a descubrir una zona insospechada de los materiales y a mí me hace bien, pero no siento que siento que lo que sucede es que el reconocimiento lo tengo que tomar con pinzas. Digo, no es que uno valora el reconocimiento de los colegas, de la gente, uno lo valora y ayuda, y cuando alguien escribe, yo leo, porque me parece que es respetuoso, y aprendo del que escribe sobre lo que escribo, y es un intercambio, me parece que está bueno. Pero después uno sabe que los lugares de validación son móviles, digo, te toca a vos hoy y después no, digo, y que también, y si algo se valora, también tiene que ver, para mí, yo lo tomo que tiene que ver con el trabajo. Digo, para mí, yo he trabajado como una bestia en los últimos 15, 20 años. Entonces, bueno, hay algo que pasó que tiene que ver con el trabajo. Entonces, no me queda, a mí lo que me ordena frente a tanto comentario es el trabajo. Y me interesa realmente como colaborar y aprender de otros directores y que tienen la distancia sobre materiales que yo no la tengo. Me puede gustar más o menos lo que veo o el resultado, pero siempre ha sido interesante el trabajo entre directores. Y eso que contaba, porque yo había atravesado la experiencia de dirigir algunas veces materiales míos hace mucho tiempo, yo no era buen puestista de mis materiales, no tenía la distancia y no tenía una lectura sobre mi propio material. Entonces, o sea, cuando vos escribís no pensás en términos de puesta. No, jamás. Y en guión, supongo, bueno, sí, la escritura de guión es muy estructurada. Es distinto, porque tampoco pensás en términos de puesta, pero sí sabes, sí conozco el cine como lenguaje, claro. Digo, entonces sí sé las posibilidades o imposibilidades del cine. De que eso sea factible. Sí, de que sea factible o que va a ser otra cosa, o ya sé cómo se maneja, pero teatro no.
Teatro no, me parece que no, y me pasaba que como director, las veces que intentaba la dirección, yo tenía cierta radicalidad, que a veces trabajo en el cine, que al teatro no le era conveniente. Digo, me parece como si el teatro tuviese que ser un hecho generoso, como espectáculo. Entonces, y hay algo de lo escénico que tiene una aparente simpleza, que en realidad es aparente, digo, porque nada es más insoportable que el teatro, digo, es como un juego permanente entre soltarte y cautivarte un espectáculo. Entonces, me parece que solamente empecé a entender los mecanismos de la escritura o de la teatralidad cuando empezaron a hacerse las obras. Digo, yo empecé como a chequear. Yo como director de los materiales no tenía esa... ¿Pero te interesa incidir un poco en la apuesta? Es decir, por lo general estableces como relaciones con los directores. Establezco vínculos, no de amistad, digo, pero en el caso de, por ejemplo, con Lisandro son varias las obras que... Bueno, en el caso de Lisandro es más concreto porque compartimos un proyecto más allá de la obra. Digo, hay un proyecto, somos 5 personas ahí que trabajan en el Elefante y se comparte un proyecto grupal. Entonces... Digo, eso hace y se comparte cierto cotidiano, bueno, y Lisandro era el protagonista de mi última película, entonces digo, está todo ahí como la familia más mezclada, digo. Claro. Pero en el caso de otros directores yo a veces soy amigo, otras veces no, pero sí tengo cierta injerencia, pero soy sumamente respetuoso con lo que los directores proponen. A veces yo no estoy de acuerdo con ciertas elecciones, pero respeto. O trabajo a favor, salvo cuando siento que van en contra entonces ahí me pongo más malo, pero si no creo que no soy alguien que generalmente no voy a todos los ensayos, veo cuando el proceso ya está avanzado, doy una opinión y casi siempre es a favor a que el material llegue a un buen puerto. Te mantienes en el lugar de escritor. Sí, digo, porque si no, claramente yo podría ponerme a opinar otras cosas, pero si elegí no dirigir, no tengo por qué opinar sobre la poética de un director. Sí, pero pensaba en los diferentes directores que te habían llevado a escena, y como que todos, más allá de sus diferentes estéticas particulares, coinciden sobre todo en esta idea de despojo de las puestas, privilegiar el cuerpo del actor, la voz, más allá de que sean monólogos o no. Digo, me parece que es interesante cómo desde diferentes voces eso se articula. Lo que sí siento es que es un teatro que claramente es un teatro de texto, digo, y se le da... Se le ha dado el lugar en las puestas a la palabra, entonces a la palabra, me parece que los espectáculos donde mejor ha funcionado, donde eso, con lo actoral, donde prima lo actoral, me parece que es donde prima lo actoral por sobre otros elementos de la puesta. Me parece que eso ha funcionado, yo siento que... Lo que pasa es que es algo de lo que yo creo del monólogo, de lo dramatúrgico, no solo del monólogo, de otro que digo que creo que la dramaturgia debe construir un sistema donde uno no necesite de cuestiones superfluas, de otros elementos, de otros signos que sostengan más allá de la palabra. Cuando vos, como en la puesta, necesitas que efectos de sonido, luces, no sé, petardo, o no sé, lo que sea, o música, por más que se use, vengan a sostener lo que la dramaturgia no construye, yo creo que hay un problema en la dramaturgia. Entonces es algo que yo chequeo mucho cuando escribo, trato de que cuando escribo, si a mí cuando escribo no me está pasando es porque después no va a pasar. Y si cuando escribo me está pasando es porque probablemente pase, escénicamente pase, que esa pulsión esté en la escena. Esa pulsión y la capacidad de generar imágenes. Ahí es Cartoon el que lo tiene más claro, para mí fue como muy iluminador cuando estudiábamos en EMAD, esa cosa que lo repite siempre, que la obra se construye en la mente del espectador. Y para mí fue eso, algo tan simple, para mí fue revelador de entender de que permanentemente yo tenía que construir estímulos e imágenes. La obra tiene que estar sucediendo en la cabeza del que está en una sala como el Elefante, que no es más grande que esto, y saber que eso mismo, que ahí mismo puede estar sucediendo una saga, un crimen, un pueblo, en un espacio de 2x2, y también apostar
entender de que las palabras son la materia prima de uno, digo, y una materia prima increíble, privilegiada y que a veces no necesitas más, digo, como, digo, yo tengo mucho disfrute del trabajo con la palabra. Digo, por no eso el monólogo es como una buena herramienta para vos para canalizar. Lo que pasa es el monólogo, digo, porque ahora estoy escribiendo obras que no son monólogos o que no tienen un solo personaje y también disfruto, pero lo que me pasa cuando trabajo con un solo personaje o con un personaje, que vos entrás como en una especie de cauce, de río, de posesión que te toma hasta que, o sea, una vez que vos encontrás el tono, la forma en que habla ese personaje que das con esa voz, es imparable, es como un mecanismo, o sea, arranca una máquina que quizás en una obra con más personajes tenés que estar atento a la peripecia, claro, entonces digo, pero pasa. Perdón, incluso en El mal de la montaña hay algo en ellos cuatro que tienen, por un lado, una cuestión más, por lo menos me pasó esto, de reflexión interna, por más que ellos hablan con el otro o hacia el público, tienen algo de reflexión interna que no sé, y eso te lo pregunto, si también puede estar vinculado a que la impresión en esa obra es que es muy cinematográfica, o sea, es como muy bresoniana, como si ellos ya hubieran pasado por eso, se estuvieran abstrayendo, estuvieran reflexionando sobre eso que les pasó. Por eso pareciera que no hay emoción prácticamente. Sí, yo creo que eso tiene que lo bresoniano tiene que ver un poco con una decisión de dirección de Druth, creo que con una estética que él tiene como director, que a mí me parece súper interesante, que esta situación de como de lavar o de poner como si fuera una capa sobre lo doctoral, claro, lo doctoral queda como detrás de una niebla. Entonces, para mí me parece súper interesante, parece un director que se pone en riesgo frente a eso, más allá de que se luzcan y están muy bien los chicos, todos los actores, pero ahí hace una operación actoral muy particular que la maneja él. Y después creo que sí, que hay algo del material, que ese material, en particular el mal de la montaña, habla como si fuera, habla después de los escombros de lo amoroso. Cuando hay otras obras o otros materiales que uno trabaja desde esa zona más de ebullición, acá es como si hubiese pasado, es como una zona post-apocalíptica. Entonces, como incluso si mismo el relato yo hubiese pasado, eso es lo que vos decís, bueno, el mal de la montaña es como si el relato hubiese sucedido antes. La vivencia ya pasó y esto es una reflexión y estos son sobre eso que pasó. estertores sobre eso que aconteció. Entonces lo que hay, y sí lo que pasa en el mal de la montaña como en otros materiales es que son voces, porque quizás está uno, digo, son voces que al enunciarse se definen a sí mismas. Digo, eso va pasando con nosotros, donde en el intento de enunciar y de poder dar nombre a ciertas zonas de la mente o del alma que no se pueden nombrar, se terminan definiendo, casi de una manera desesperada o compulsiva. Eso creo que también pasa en la montaña. Sí, y en relación, perdón, a lo que decías anteriormente, sobre la escritura, ¿no? La escritura monológica, que de alguna manera, una vez que encontrás un color, vas hacia eso. Algo interesante me parecía que aparece en creo que en Nada del Amor, y lo vi también un poco en Mabel, digo, pareciera, a ver, en general cuando uno piensa en dramaturgia o estudia algunos textos o estudia teatro, digamos, siempre piensa en términos de conflicto, ¿no? Tiene que haber conflicto para que haya teatro, es como el lugar común. Y en esos textos, por lo menos, no hay específicamente, sobre todo más en Mabel, no hay estrictamente un conflicto, sino que hay un raconto de aquello que pasó, que así todo genera un universo para el espectador, digamos, donde se cumple esto que decís vos, donde el espectador construye con eso que vos le das. A pesar de que no hay conflicto específicamente, sino que una especie de memoria que va trayendo. Pasa también, yo porque tengo como cierta pelea con lo que fue mi formación como guionista, donde el conflicto, digo, desde lo que estudiamos guión de cine, es algo que te machacan, y hay como parece que no existiese el cine, o por lo menos desde la enseñanza, sin conflicto. En la dramaturgia, digo, yo creo, a mí me parece que el conflicto es confiar de que el conflicto es inevitable, es inevitable porque vamos a morir, entonces es como, hay una fricción permanente que es inevitable. Yo sí creo que hay algo lo que yo considero que un texto debe ser teatral y un texto dramático, y otro texto no es teatral o no es dramático, me parece que para que un texto no sea
narrativo, o sea, por eso ¿en qué difiere lo de Mabel a un texto, a un relato, a una narradora oral o a un, porque hay espectáculos bellísimos, pero son narraciones orales de un cuento, y no, porque estos textos son teatro. Y yo lo que creo es que porque son estos relatos que a veces el personaje evoca, de alguna manera tienen una resolución de presente escénico. Son relatos, siempre, o la mujer puerca, o nada de amor, aun cuando los personajes están evocando, aluden a un mundo que está fuera de lo escénico, algo de ese mundo al cual se alude va a resolverse frente a nuestros ojos. Es una tensión que va a suceder. Creo que eso pasa también en el Man de la Montaña. Algo está por acontecer, aunque no acontezca. Genera la ilusión de que va a acontecer. Muy complejo, es eso. Claro. Me parece como si jugara, la dramaturgia jugara un doble rol, donde permanentemente tiene que aludir a algo que está fuera de lo escénico y a que alguien construya, y a la vez en la escena hay una tensión de presente. Si vos abandonás esa tensión de presente, no sucede lo teatral para mí. Hay algo de eso que es como una pulsión que esto parece como técnico, y en realidad cuando escribís te vas dando cuenta, es algo que uno va probando y te vas dando cuenta que te va sucediendo cuando lo escribís, y que cotejas que pasa, que creo que eso hace que funcionen algunos textos, y otros textos míos, bueno, a veces no funcionan tan así, pero yo a veces siento que eso uno encontró como cierto, yo me siento más afinado en esa puja del presente que tiene que ver con lo dramatúrgico, con no hacer abandono de presente. Recién mencionabas esto de todos vamos a morir, ¿sí? Y es una constante en la mayoría de tus obras, este discurso narrado desde la muerte hacia la muerte también. ¿Qué es lo que te interesa trabajar? La mayoría nacen desde el discurso de un presente que evoca un pasado, y hay una muerte literal, ¿sí? O simbólica, que es una muerte social, o una muerte como nada, el amor me produce envidia, que se suicida la costurera. ¿Qué es lo que te atraviesa el hecho de transitar por estos costados, estas mujeres marginales o marginadas, ¿sí? Y que siempre están atravesadas por un relato mínimo, ¿sí? Es decir, es un pedacito de la vida de estas mujeres. Hablo sobre todo igual en la mayoría de las obras, pero sobre todo en los monólogos femeninos. ¿Por qué elegir eso? No sé. Sí, yo no sé si uno es tan consciente de las elecciones como temáticas, o si es tan importante. Yo no le doy tanta importancia. Uno espera que la obra sea más inteligente, o creo, no sé si inteligente, o mejor que lo que uno pueda pensar o decir al respecto. Me parece que hay algo que tu mirada me devuelve algo que quizás yo no piense tanto, o algo. El otro día va a salir un texto con varios, un libro con varios textos reunidos, y Lorena Moriconi, que es la montajista de mi película, que es una amiga que me lee mucho, escribió como algo que ella pensó. Claro, alguna gente escribió cosas que ella pensaba, y ella decía y ella habla de algo de lo que vos decís, de personajes que están vinculados a la muerte, y es como si al nombrarla o al trabajarla, al mismo tiempo la fueran evitando, la fueran conjurando. Yo creo que hay algo de eso, pero creo que la escritura es algo de eso, que el hecho de uno siente que hay cierta fatalidad que se impone, y el hecho de escribir y de dar con ciertas zonas entrañables de uno hace que se conjuren. Yo creo en una zona, yo tengo algo un poco esotérico cada vez más con la escritura, una cosa un poco mágica, decir, bueno, hay algo que por un lado hago esta defensa de la autoría y decir, bueno, el trabajo es mío, punto, y por otro lado, son voces que uno van tomando, y uno se presta, también como, puede sonar un poco romántico o real, pero uno pone el cuerpo a que estas mujeres o estos personajes, uno se deja atravesar. Hay algo muy o yo lo vivo como muy orgánicamente. Sí, lo vivo como cierta zona espiritista, iba a decir, como de invocar a voces. Entonces de jugar una escritura, la escritura siempre es un gesto travesti, eso también lo dice Cartoon, y es así. Yo lo pienso mucho en Perlonger, que es un autor que a mí me gusta, donde él trabajaba sobre
sobre ese travestismo del lenguaje, digo. Entonces, por ahí me dicen, bueno, ¿por qué escribís para mujeres? A mí digo, son personas, yo soy esa mujer en este momento, entonces no tengo, sí siento que me costaría escribir sobre personajes importantes en lo social, digo, porque no me interesa, digo, porque son esas voces, porque quizás yo creo que me interesa escribir personajes que en apariencia, o sea, no son personajes que no son marginales, pero están marginados, están en zonas más grises y que tienen algo para decir que ni ellos saben, ni ellos lo saben. Me parece que todas las obras, pienso en Nada del Amor o La Mujer Puerca o mismo Todo Verde. Todo Verde, que es como si los personajes estuviesen vendados y hacen un camino hacia cierta ligera conciencia, como una pequeña iluminación que les va a durar lo que dura nada, un suspiro. Pero bueno, ese es el juego de los personajes, y me parece que de alguna manera en relación a la muerte, o a lo que uno cree de la muerte, porque la muerte también es una abstracción y uno no la puede más que nombrar y decir, repetir y rumiar, de alguna forma la conjuran. El hecho digo, hay algo de los materiales de mucha irreverencia hacia la muerte. Digo, no me parece porque la muerte hoy es un tabú social y la gente no estaría yendo a ver esos materiales. Digo, entonces, porque hay cierta zona de reverencia, creo, la siento. Pues, pienso en lo que dijo Loli y Lorena, digo, trato de pensar en lo que me decís vos, digo, trato de articular algo que yo no lo tenga muy claro. Quizá también pensaba recién de exorcizar la propia muerte. Por supuesto, digo, y debe haber algo también pero eso tiene que ver con la escritura, digo, vuelvo a lo que me preguntaba al principio, digo, para mí, sí por un lado uno no le da valor o no le da valor, trato de no engancharme en la repercusión, pero la sensación de, si la escritura ocupa una zona tan crucial de uno es porque uno tiene, o hay como una fantasía absurda, porque la muerte arrasa con todo, de trascendencia que tiene la escritura, digo, de que vos escribís, fijas algo que de otra manera no lo fijás, digo, porque la escritura fija, marca, o sea, lo que yo siento más allá de la fantasía infantil de la trascendencia, es que la escritura fija presente, digo, el día que vos escribís, seguramente les pasa a ustedes, hay algo que sentí que algo cobró un sentido, arma sentido de la escritura. Cuando por lo general el vivir no lo tiene. Digo, uno vive, pasan cosas. En la escritura algo se ordena que en lo cotidiano no está muy ordenado. Y pues, dijiste, soy un cinéfilo. ¿Qué cine y qué teatro mirás? ¿Qué es lo que te identifica o qué es lo que te atrae? Sí, yo soy un cinéfilo que no activo en el momento. Digo, claro, yo tuve una cinefilia muy activa durante muchos años. Cuando empecé a hacer cine y a viajar por festivales, en otras películas, dejé de ver con la voracidad que yo veía cine. O sea, ahora no veo tanto cine, a veces veo algo por internet, veo muy poco, pero como mi tesoro es haber visto mucho cine de adolescente y haber sido cineclubista en Córdoba y es como algo que me nutre, digo, hay algo de lo que uno vio que te sigue nutriendo. Y después lo que termino viendo es un poco de cine de festivales, digo, cuando voy a festivales. Yo no estoy yendo al cine, digo, pero no sé quién va al cine ahora. Yo me pregunto lo mismo. No sé quién va al cine ni qué se da en el cine, digo, es como rarísimo. Y teatro, yo veo teatro, bueno, no tanto como quisiera porque estoy involucrado, porque a veces voy a las funciones y porque estoy en el Elefante o porque tengo reuniones o viajes, pero veo teatro y a mí me parece que es un lugar que está muy vivo en Buenos Aires, digo, yo lo siento acá, digo, tampoco puedo hablar del teatro que se hace acá, digo, me parece que sí, veo que hay una renovación que en el cine creo que no ocurrió o no ocurrió con la misma fuerza, que hay gente joven escribiendo, dirigiendo, probando, que me parece que es increíble, que te pueden no gustar. Yo veo muchas materias, veo bastantes obras, digo, te pueden no gustar o sí gustar, pero ves siempre muy buenas actuaciones, aparecen actores, y es como si fuera una cantera, no sé, de actores que son increíbles, no todos, hay cosas pero cada tanto puedes decir gente que es increíble, y quizás hay una zona de tránsito donde quizás se empiecen a diferenciar
roles que sí, que creo que se arrastran a los 90 esta sociedad en una sola persona de lo actoral y la dirección. Y también me parece que pasa en teatro algo que no pasa en cine, que no hay un corte generacional tan marcado. Digo, me parece que en cine como si... Es muy concreto. Es muy concreto donde hay que dar un salto a los 60 o la gente, los directores de los 60 no tuvieron continuidad, no están... No tuvieron continuidad. No, y vos tenés, en cambio vos tenés en teatro gente como Cartoon, como Bartiz, digo, gente que es de otra generación y que siguen siendo tan jóvenes como... Sí, siguen en el centro del campo teatral, o sea, en el produciendo y dialogando con las las generaciones que lo lo siguieron, digo, dialogando y eso es muy fuerte, digo, y en otros ámbitos creo que no ha sucedido así. Entonces, digo, tener esa gente esa trabajando. posibilidad, digo, de uno como autor más joven, poner en escena una obra y siendo a su vez contemporáneo de aquellos con los que te puedes identificar, como Cartoon, Bartiz, me imagino que como autor debe ser bastante importante. Para mí es fuerte eso, digo, como si digo, hay un teatro que uno vio, y pienso en Arturo, pero pienso también lo que es el periférico de objetos y de pronto trabajar o tener la posibilidad de trabajar con Webby o con gente de, bueno, D'Artagnan para mí es como fuerte esa situación de quizás la zona más cholula de uno, o esta que tiene decir, bueno, un teatro que a uno le importó mucho y de pronto ser convocado o entrar en diálogo con esas personas o haber tomado las clases de Neymar con Mauricio y ver su efecto, digo, uno no desarrolla una amistad, pero tiene un vínculo de mucho afecto hacia esa gente y entrar en diálogo para mí sí es como una zona donde me desconcierta y a la vez es de crecimiento y a la vez yo siento que algo fluye ahí. Creo que tiene que ver con algunas figuras, sobre todo con alguna... Sí, paradigmática. Sí, también digo, yo estaba también cerca de Julio Chávez, digo, el hecho también de un actor que pero a la vez escribía o dirige, pero un actor que a la vez tiene pero a la vez maestro, algo de los... También que tiene Buenos Aires, que creo que el interior no lo tiene tan así, o Córdoba pero no es tan así, también la figura del maestro, que el cine se arma de otra forma. Digo, entonces hubo como una idea de circulación, digo, me parece que algo, no sé, sí, no que sé. se da diferente igual en cine que en teatro. Usted lo debe saber mejor. En teatro funciona más esa figura del maestro. Claro, en teatro funciona, en cine no. No, es como si en cine los maestros de alguna manera... Lo que pasa es que en cine, en teatro uno no ve, uno ve solamente si viaja, pero uno no ve el teatro del mundo, digo. Uno ve el teatro de acá, el que está acá, 10 cuadras, del inmediato, pero en el cine... el del interior. Claro, entonces ni siquiera se ve el del interior. Entonces, pero en el cine uno tiene acceso al cine, por más que seas de Córdoba o de La Quiaca. Entonces probablemente tus parientes cinematográficos pueden ser o americanos o europeos, norteamericanos o europeos, y en el teatro tus parientes tienen que ser, son muy cercanos. Digo, que quizás algo de eso también pasa, digo, lo que fue el cine argentino de los 90 o de los últimos... Es un cine que con ciertos vínculos con un cine europeo, pasa eso, digo, que los parentescos al no tener padres directos se han buscado en otro lado. Y el teatro, los padres están vivos, están por acá dando vueltas.